Esto es La Plaza de las Letras, un podcast literario. En efecto, La Plaza de las Letras. Y es un podcast literario, aunque esté mal que yo lo diga, bastante decente. A la dirección de sonido está Rubén Muñoz. Yo soy Aitor Pilán de Miguel y conmigo están Javier Alandes y Mamen Monsoriu. ¿Qué tal, queridos míos? Pues tristes, nerviosos, eufóricos también por el programón que tenemos hoy. Una mezcla de sentimientos, ¿verdad, Javier? Bueno, es que la verdad es que llevar un podcast hasta el final de su segunda temporada, yo creo que era algo que era difícil de imaginar cuando lo empezamos. Y nos encontramos ahora que estamos terminando la segunda temporada y creo que es para agradecer a todas las personas que nos han acompañado durante todos estos programas, pero también para estar muy orgullosos de nosotros. Correcto. Pues si la emperatriz dice correcto, pues es ya correcto. Como sabéis, en los últimos programas de esta segunda temporada decidimos elegir un libro cada uno. Javier Alandes nos deleitó con Soldados de Salamina. Mamen nos descubrió un punto de vista adulto y nada infantil del Principito, sorprendiendo a propios y a extraños. Es inconmensurable el trabajo que hizo Mamen con esa obra, que es un cliché constante. Y yo me reservé para el final. Porque lo bueno... Yo no creo que el programa de hoy sea mejor que el que hicimos del Principito, y lo digo abiertamente, porque lo que tú hiciste el otro día es salvaje, y no me voy a cansar de decirlo. Pero hoy me tocaba a mí elegir. Y yo a principio de temporada les dije a estos dos buenos amigos: yo quiero acabar, o a lo largo de la temporada quiero hacer un programa monográfico sobre... Y los dos me miraron con cara de hostia, qué pesado. A ver qué viene, a ver qué se viene. Hostia, qué pesado. Ya verás tú la turra que nos va a dar con la Divina Comedia. Que se llama Divina, pero está mal. Porque el título original es Comedia. La Comedia de Dante, la comedia en este caso de Dante, en ese italiano, proto-italiano vulgar. En el Bueno, aparte tiene esa intrahistoria de que fue el propio Boccaccio quien le añadió el adjetivo. Ojo, se conservan más de 800 manuscritos de los siglos XIV y XV, y uno de los que se conserva es de Boccaccio, 80 años después de que Dante la escribiera en el exilio. Y Boccaccio no solamente le puso la Divina Comedia, sino que además lo ilustró. Poca broma, que hay un manuscrito por ahí de Boccaccio ilustrado, que en ese sentido es formidable. Así que sí, hoy han tenido a bien concederme el deseo al abuelo de 70 años de hablar de un libro clásico, de hablar de la Divina Comedia. ¿Sigo? Claro. Vale. Espera, no, déjame comentar algo, por favor. Mamen, a ver qué opinas tú al respecto. A ver. Fíjate que Aitor propuso la Divina Comedia. Como somos muy buenas personas y muy educados, tú y yo no dijimos nada, ¿no? Es verdad, no dijisteis nada. Yo asumí vuestro silencio como un sí. Pero sí que es cierto, fíjate, que Aitor nos ha traído. Gracias a Aitor aquí hemos tenido el Bhagavad Gita. Wow. Hemos tenido la Odisea. Es decir, hemos tenido géneros que no son para nada contemporáneos, que son clásicos... absolutamente atemporales. Atemporales, pero con milenios de historia, algunos de ellos. Sí, claro. Y probablemente libros o textos a los que yo no me hubiera acercado si Aitor no los hubiera propuesto. Yo no me habría levantado a las 5 de la mañana con el tocho de la Divina Comedia, el ordenador por otro lado. Nunca en mi vida, ningún día. Por mucho que... No. Ha tenido que ser hoy. Yo con la Divina Comedia he sentido la complejidad de que es un texto en el que un lector necesita una guía, necesita ser guiado. Sí. Y estoy muy contento de que Aitor sea nuestro guía en este trayecto que el propio Dante realiza en la novela. Pero es que, y esto Aitor, permíteme que lo diga, es el guía ideal. Estamos hablando de una persona que nos propone ese tipo de libros para comentar, pero a la vez una persona que lleva tatuado en la cara interna de su muñeca izquierda el símbolo del Caballero Oscuro, que viste Nike Jordans, que se reserva entradas de Oppenheimer, que tiene unos gustos tan eclécticos que es la persona adecuada para guiarnos. No vamos a iniciar una guía mega culta, estoy seguro porque lo conozco, sino una guía que vamos a comprender todos. Además, yo voy a añadir que literariamente hablando, yo creo que es muy difícil encontrar tu sitio dentro de la narrativa histórica, y Aitor, con su primera novela, de alguna manera,
dio pistas de cuál era su sitio, ¿no? De su implicación con la religión y con toda la historia. Pero es que ahora, trayéndonos este libro, yo veía como tanto contenido... Simbólico. Sí. Y decía, madre mía, si es que al final nos estamos definiendo con las decisiones que tomamos, de qué queremos hablar, qué es lo que nos ha gustado a lo largo de nuestra vida. Y es que al final todo tiene sentido. Qué indefenso el ser humano ante el elogio. Permitidme que os cuente un poco del contexto de la Divina Comedia de Dante, porque quiero pasar un tupido velo sobre estos minutos tan vergonzantes para mi propia persona. Dante escribió esta joya a lo largo de 15 años, que fueron sus 15 años del exilio, de 1306 a 1321, y apenas después de escribir el último verso, y el último verso tiene secretos, y los descubriremos a lo largo del programa, pues falleció. Él siempre pensó que volvería a su ciudad, pero nunca volvió a su ciudad. Lo exiliaron fuertecito. Una de las primeras cosas que quiero decir de este libro es que, en efecto, tú lo has dicho antes, Javier, es una novela. Lo que pasa es que es una novela que está escrita en poesía, está escrita en verso, pero es una novela. Solamente con eso ya tenemos la posible etiqueta de obra maestra, ¿no? Bueno, claro, es evidentemente, no hay duda, es una obra maestra. Es el libro que representa mejor que ningún otro lo que significa un gran clásico de la literatura universal, básicamente porque todos podemos hablar de ellos, aunque no lo hayamos leído. Todo el mundo sabemos lo que es la Odisea, todo el mundo sabemos lo que es la Ilíada, todo el mundo sabemos lo que es el Quijote, la Biblia, el Bhagavad Gita, la Divina Comedia, y los hemos leído algunas personas y otras no, pero también pueden hablar de ello. Escrita, como digo, completamente en el exilio, la Divina Comedia fue escrita cuando lo habían echado de su Florencia natal a Dante Alighieri, y en ese momento se encontraba en plena guerra soterrada entre los güelfos y los gibelinos. ¿Por qué es importante hablar de los güelfos y los gibelinos? Me encanta esta parte. Es verdad. ¿Por qué? Porque los nombres son buenísimos. Bueno, sí, es verdad. Porque además, sin decir quién era el bueno y quién era el malo, los malos parecen que son los buenos. Completamente. Los güelfos y los gibelinos eran dos facciones de florentinos en ese momento que estaban a favor y en contra del papado. Y en ese momento estar en contra o a favor del papado era estar a favor o en contra del sagrado Imperio Romano Germánico. No había otra posición en Europa. Así. Y en ese momento en Florencia había güelfos y gibelinos. Los partidarios del Papa eran los güelfos y los gibelinos eran los partidarios del emperador. Dante, que era un güelfo blanco, y no voy a entrar en debates históricos. Dante era un güelfo blanco, se dice que fue un gibelino porque era papal, pero poco, y los güelfos negros eran más papistas que el Papa. Con 30 años, además, el autor tuvo cierta relevancia política en la ciudad. Bueno, un montón. Bastante, efectivamente. Incluso tuvo que exiliar a algunos de sus mejores amigos. Todo esto se fue... Estoy siendo muy rápido, ¿vale? Pero es que este libro hay que contarlo muy rápido porque tenemos apenas una hora. Entonces el contexto os lo cuento muy rápido. Todo esto se fue un poco al traste cuando Bonifacio VIII se declara enemigo acérrimo de Dante, y al final, con un edicto, al final acaban varios güelfos blancos exiliados, entre ellos el propio Dante. En 1306 se les ofreció, 2 o 3 años después, volver a Florencia pagando un multón salvaje. O sea, quiero decir, era una cosa como no puede ser. 5.000 florines, nada más y nada menos. Que, por cierto, es curioso, en esa época es cuando se acuña el florín, que era la moneda florentina, que acabó siendo la moneda base en Europa hasta que llegamos los españoles. Y ya lo dominamos todo apenas 200 años después. Una pregunta, Aitor. Yo lo sé, pero para que lo sepan los oyentes. ¿Cuál es la diferencia entre un güelfo blanco y un güelfo negro? ¿Y qué repercusión tiene esto en que él quiera escribir sobre este tema? Pues total. La repercusión de que Dante sea un güelfo blanco y no un güelfo negro es total para escribir, y sobre todo para cómo lo escribe. Y eso es una de las cosas que quiero destacar del libro. Los güelfos blancos eran partidarios del Papa, los gibelinos partidarios del emperador, y los güelfos blancos eran partidarios del Papa, pero menos. Y los pero querían negros, la autonomía de las ciudades-estado, como en Florencia. Efectivamente. Sin embargo, los negros querían que todo fuera de los todo fuera del Papa, efectivamente. Como digo, al final se le ofrece volver. Dante decide no pagar la multa y eso le condena de por vida a que si vuelve a Florencia, sus bienes serán eliminados de su propiedad y él será puesto a disposición de la justicia, que acabará con su vida.
Evidentemente, Dante no vuelve porque era pobre como una rata, como todos en aquella época. Y esto que viene a continuación responde a tu pregunta de cuál es la importancia. En ese exilio Dante se erige capital, protagonista y puede que inventor de uno de los estilos de poesía más importantes de la Edad Media, que es el dolce stil nuovo, el estilo nuevo dulce, que es un estilo que marca toda una generación de poetas italianos, que son los herederos de esos poetas casi cortesanos que había habido 80 años antes y a los que el propio Dante había leído y había bebido de ellos. El propio Dante lo nombra en el canto 24 del Purgatorio al hablar con Buonaggiunta, que es uno de sus poetas cortesanos, y el propio Buonaggiunta acaba diciéndole que estos poetas actuales del dolce stil nuovo son mejores y tienen más talentos que su propia generación. En realidad, esto también nos sirve como pista porque la Divina Comedia es un libro de autoficción. El protagonista es Dante, y Dante, más allá de hacer un paseo de una semana en busca del paraíso terrenal y de Beatriz como arquitectura psicológica de un concepto, que también hablaremos de ello. Beatriz no es una mujer en la Divina Comedia, es una mujer, claro que es una mujer, pero no lo es en tanto en cuanto el debate filosófico que trasluce a estas páginas. Dante no se deja a nadie, Dante pela a todos sus enemigos a lo largo de la novela, del canto de la comedia, como se llamó en su título original. Y fue precisamente en esos años, como digo, en el exilio, cuando Dante escribe La Comedia, que fue el título original. Se le añadió, como decía antes Javier, lo de la Divina, y fue Boccaccio, casi 60 años después de su escritura, cuando le puso el Divina Comedia. Y luego, en 1555, en una edición impresa, preciosa, que he visto una foto. Es una preciosa. locura. Se conserva esa impresión, es una locura. Debe ser de decir, me lo llevo, que me pongan en la cárcel, no pasa nada, me lo llevo. La cárcel, pero con el libro. Correcto. Como digo, en una edición en 1555 se hacía una portada tipográfica con un añadido editorial y estrategia de venta que ponía La Divina Comedia, y desde entonces hasta aquí, evidentemente, es La Divina Comedia, pero tiene guasa que se llame Comedia, porque te ríes más bien poco con el libro. Pero acaba bien. Acaba bien, eso es verdad. Acaba bien. Empieza muy mal y termina bien en el paraíso. De hecho, acaba con esa frase mítica de abandonad toda esperanza a aquellos que entréis aquí, cuando Dante se encuentra esa puerta en la selva. También hay una cuestión de estilo muy importante, y voy a pasar por esto súper rápido porque hay que hablar del libro. Esto es el contexto para que más o menos lo tengamos todos claro. Y es que en este libro la función va antes que la forma. Él quiere contar todo lo que quiere contar y sobre eso elige en la manera en la que lo tiene que contar. Y eso tú, Mamen, que eres poeta, ya ahora hablamos de la estructura puramente poética, entiendo que debe ser dificilísimo. Yo estaba pensando precisamente que lo que se hacía en estos tiempos era todo lo contrario. Costaba mucho estudiar y ver y analizar cuál era la función, porque la gente, pues no hay más que ver las estructuras que se estilaban en ese momento, ¿no? Le daba toda la importancia a la forma. Y me acabas de dejar blanca, de decir, ostras, es verdad. Sí, es un libro que antepone. Hablábamos antes de los escritores de brújula, de mapa, de tal. Dante es un mapa como un castillo. Dante no improvisa ni una coma. Que menos mal que lo tenía todo, aunque lo fuera publicando por fascículos, que lo tenía todo escrito. Porque esa parte, bueno, ya ahora hablaremos, pero es muy chula. Sí, es que el libro es una barbaridad. Magia. Este libro es una barbaridad. Este libro, sobre todo, destaca a nivel estructural por encontrarse, evidentemente, con tres partes claras: infierno, purgatorio, paraíso. Y ahora hablaremos de cada uno de ellos, pero evidentemente este libro es posiblemente el epítome de la regla del 3. Todo tiene que ver con el número 3. Que son números cabalísticos. Son números cabalísticos, también entra aquí un poco de alquimia, en fin. De esoterismo, el mito, de iniciática. Yo creo que hay cosas que, si no nevero, son ventrovatas. Porque el tiempo, o como se diga en italiano, igual he metido la pata hasta el correjón, me da lo mismo. Pero vamos, que si no nevero es ventrovato. Dante se inventa el terceto encadenado. Ya existía el terceto como tal, pero Dante le conviene para que su narración tenga independencia estructural y le da a la obra unas estrofas de 3 versos, A, B, C, D, y además un verso suelto final. ¿Vale? Con lo que todos los cantos que la componen son 1 más 33 más 33 más 33.
Este O sea, chico tenía 100. TOC y además me da mucho gustito ese TOC. Es una salvajada y lo que además esto lo que supone es una estructura potencialmente infinita. Porque, recordemos, esto lo escribió en el exilio, Claro. dificultando enormemente encontrar un legajo, ese día no comías, o sea, estar en el exilio significaba ser una apátrida. Y ser una apátrida en 1310 debía ser muy difícil, muy, muy difícil. Y la otra cosa importante es que está escrito en lengua vulgar. En ese momento todo el mundo elegía el latín. Claro. Y Dante es el primero que se inventa un proto-italiano vulgar salvaje. Bueno, es un dialecto toscano, creo recordar, que se asemeja mucho a la raíz del actual italiano. Sí, ¿no? de hecho, a Dante se le conoce como el padre del italiano por muchas razones, incluso por los 3 colores de la bandera, que luego veremos. En cualquiera de los casos. Esto es De la estructura bandera del vestido de... efectivamente, Ay, sí. del vestido de Beatriz. Pero ¿qué cuenta la Divina Comedia? Todo esto era un rollo, perdón. ¿Qué No, cuenta la Divina no. Comedia? Dante es, quizá, como he dicho antes, el primer gran maestro de la autoficción, que aún en poesía escribió una novela, y es que la Divina Comedia cuenta el viaje del propio Dante por los 3 estadios del mundo católico: el infierno, el purgatorio y el paraíso. Y además los hace en ese orden. Desciende a los infiernos y asciende por el otro lado de una tierra redonda, 1306. Todavía no había llegado nuestro amigo Galileo. Redonda, en 1306. Se encuentra con Virgilio, nada más entrar en el infierno, al que permiten salir del limbo para ayudar al propio Dante. ¿Y por qué Virgilio es importante en la Divina Comedia? Importante no, básico. Básico. Virgilio es básico en la Divina Comedia. Él mismo lo dice en los primeros cantos del infierno. Tú eres mi maestro, le dice. ¿Por qué? Primero porque Dante era un obsesionado de la obra de Virgilio. De la Eneida. De la Eneida, era su libro de cabecera. Y además él mismo, Dante, quizá en un poquito de falsa modestia, se considera parte de esos poetas clásicos. Quizás se vino un poco arriba. Un poquito arriba. Pero ¿por qué la Eneida? Por todas las razones literarias, poéticas y de admiración a Virgilio, pero es que además la Eneida también narra un viaje a los infiernos. Entonces, es evidentemente... Porque, Aitor, fíjate, en mi modo de pensar con una narrativa más contemporánea y demás, ¿qué es lo que lleva a Dante a iniciar ese viaje? Es decir, a ponerse en la boca del infierno. Yo, personalmente, después de haberme leído, no exagero, si digo 30 veces la Divina Comedia y haber estudiado algo, creo que fue la venganza. Sí, pero no queda... tengo confirmación, claro, evidentemente, Claro. no he podido hablar con Se Dante. queda muy a gusto. Joder, se queda muy a gusto. Pela a todo el mundo. Sí. Además, por niveles, que eso me ha llamado muchísimo la atención. Sí, y además con todo lujo de detalles. O sea, es que no deja títere con cabeza, pero como digo, y con esto ya nos adentramos en el infierno. ¿Por qué Virgilio? Y esto es una racionalización a posteriori. Sabemos que las racionalizaciones a posteriori son casi siempre interesadas, pero la realidad es que la imagen que se tenía de Virgilio en 1300 es que era el más cristiano de los poetas paganos. Recordemos la interpretación de la égloga cuarta con el advenimiento de un príncipe que se interpreta como la premonición del nacimiento de Cristo en la Eneida. O sea, digamos que Virgilio era la figura adecuada. Y permitidme que os lea las primeras palabras que Virgilio le dice a Dante. ¿Lo quieres leer tú? Cuando llega al infierno. ¿Lo quieres leer tú? No, quiero que lo leas tú. Leo. Por todo eso y por tu bien, decido que me sigas. Y yo seré tu guía. Te llevaré por un lugar eterno en el que oirás desesperados gritos. Verás viejos espíritus dolientes, pidiendo a voces la segunda muerte. También verás a aquellos que en el fuego permanecen contentos, porque esperan verse algún día entre beatas gentes. Si tú quieres después subir a verlos, tendré que abandonarte, pero un alma más digna que la mía irá contigo, porque el emperador que allí gobierna, como yo fui rebelde a su doctrina, no quiere que te lleve hasta su reino. La de cosas que le dice Virgilio en estas primeras palabras que le dice. Básicamente le hace una sinopsis del libro en completo. Así. Además, está hablando de que él solo puede acompañarle en un fragmento del viaje, y es un fragmento muy específico, que es el infierno. Efectivamente. Y ya no es que
quien mora más allá de donde él puede... no es que no quiera que le lleve, es que no quiere ver a Virgilio. Sí, sí, claro. No, es que el dueño de aquel paraíso directamente no quiere ver a Virgilio porque es el más cristiano de los poetas paganos. Ergo pagano. Así que no puedes pasar. A mí hay algo que me ha llamado mucho la atención, más allá, por supuesto, de toda esta análisis de la forma, de todo lo que cuenta y demás, es que es un libro que he sentido que es el libro que hace pasar el pensamiento del teocentrismo al antropocentrismo. Totalmente. Es decir, de que todo giraba en torno a la figura de Dios y demás, a que sea el hombre quien toma el protagonismo. Que eso, estamos hablando de 1300, de 1304 a 1321 aproximadamente. Pero es que, ojo, es que 2 siglos después llega el Renacimiento diciendo lo mismo. Es que coincide con el paso de la Edad Media al Renacimiento, claro. Y después, bueno, viene él y vienen todos los humanistas. Entonces es justo lo que acabas de decir. Un poquito al lado Dios y ya en el centro... Claro, Dante fue un completo game changer, o sea, absolutamente. Además, es verdad lo que decía Mamen, la obra se iba publicando poco a poco, pero cuando murió y se publicó entera fue una locura, o sea, tuvo un boom europeo con esta comedia. Y esto liga con lo que comentabas antes, la importancia de que Dante sea un güelfo blanco. O sea, Dios está bien, hay que tenerlo en cuenta, pero... Pero soy crítico. Pero pongo los peros. Exacto, pero pongo un pero. Y de ahí un poco que esta obra sea, como digo, y no reculo ni un centímetro, la obra literaria más extraordinaria de los últimos 1000 años en el mundo. Además, una pregunta, Hitor, porque la obra, aparte de tener pues, un estilo muy potente, está llena de metáforas. Y también esas metáforas eran por algo, ¿no? Era porque no podía hablar con libertad de expresión, pues por la Inquisición. Estaba absolutamente vigilado. Claro. Era un exiliado. Se tapaba, se cubría, él se iba cubriendo. Pero es muy fuerte, es como el inicio verdadero de las metáforas. O sea, las metáforas no eran para demostrar que sabes, ni tenían ese toque que tienen ahora. Como una figura estética. Exacto, era como una forma de cubrirse un poco ante determinadas ¿Nos críticas. parece eso súper importante? O sea, el verdadero origen de la metáfora es el disimulo. Es el disimulo. Es el disimulo. Sí, y el poder contar lo que quieres contar sin que te puedan poner una pistola en la cabeza. Que tú puedas decir, no, yo aquí hablo de las flores. Claro. Yo aquí hablo de las flores. Claro. Si tú has visto otra cosa, el problema lo tienes tú. El problema lo tienes tú, efectivamente. Qué interesante. Llegamos al infierno, que son 9 cantos. Recuerdo otra vez la regla del 3. De menos a más grave, basado en el sistema cristiano del pecado, pero también en una clara tendencia filosófica. Dante añade algunos pecados más y siempre va clasificando los pecados de 3. La mitad del infierno son los últimos 2 círculos. Hablo despacio de versos dedicados a ellos. Los pecados de incontinencia, de los círculos del 2 al 5, que son aquellos que atañen a los lujuriosos, a los golosos, a los avaros y a los iracundos. Los violentos los liquidan el círculo 6 y 7, que son con los violentos contra los demás, contra sí mismos y evidentemente contra Dios. Y los fraudulentos en el círculo 8 con hasta 10 tipos de engaño, y los peores pecadores de todos en el círculo 9 del infierno, los traidores. Y aquí había 4 subdivisiones en este círculo del infierno. En el de los traidores estaba la Caína, que era traidor a los parientes, la Antenora a la patria, la Ptolomea a los anfitriones y la Judeca a los benefactores. Os animo a coger un mapa y mirarlo mientras escucháis esto, porque de verdad, es que Aitor nos ha mandado un mapa que está fenomenal, bueno, un dibujo. Y se ve muchísimo más claro los niveles, dónde está cada uno. Luego, el dibujo no es mío, lo he encontrado en Google. Ya. Cada uno de estos pecados, en cada uno de estos cantos, tiene el protagonista o las personas a quien se dirige. Van apareciendo determinadas figuras de su época, contemporáneos de él, y al final no deja de ser, como tú has comentado antes, esa venganza hilada. Total. En cada uno de los pasos que va dando contra personas muy concretas. Absolutamente. Atravesamos el limbo, que es donde encuentra a Virgilio, donde están los niños sin bautizar y también los paganos, de ahí que encuentre a Virgilio. Llegamos al primer círculo del infierno
que es evidentemente el círculo que está más arriba en la superficie de esa tierra redonda. El menos infierno, venga. El menos infierno, menos efectivamente, infierno. donde menos calor hace. Que son los que están, donde están los lujuriosos, y Dante en este caso, y voy a pasar sucintamente sobre algunos círculos, ¿vale? Porque el que tenga curiosidad que se lea esta obra, porque es una locura. Acantilado tiene una edición del año pasado que es una auténtica locura y que os recomiendo encarecidamente. Dante en el Círculo de la Lujuria habla de los primeros castigos físicos y habla de llanto inmenso. Él ve un torbellino de almas girando, un tornado, podríamos decir, lleno de almas girando, y deduce por la ley del contrapaso que se debe a la lujuria. Él mismo dice, aquí están los pecadores arrastrados por el torbellino de su propia pasión. La ley del contrapaso es exacerbar el pecado en vida para el castigo de la muerte. En vida eras un apasionado salvaje y en muerte estás en un tornado que la pasión te lleva por todas partes. Virgilio, y esta parte es hay que entenderla con los ojos de 1306 o 1308, pero Virgilio, cuando habla de los pecadores en ese torbellino de pasiones, solo habla de mujeres, habla de Semíramis, habla de Helena de Troya, habla de Dido. Y de hecho el propio Dante, cuando habla de una pareja que todo el mundo, los que hemos ido a museos clásicos y a museos de pintura y demás, evidentemente lo hemos visto, habla de Paolo y Francesca, aunque en este caso más habría que hablar de Francesca y Paolo. La importancia se la da a Francesca. En este caso es muy evidente ese machismo estructural que había en la Edad Media. No es una crítica, es que es lo que había. Hay que mirar las cosas como en aquella época se decían y se miraban. Helena de Troya montó una guerra, ¿eh? O sea... Sí, y además de 10 años. Helena de Troya montó una guerra bastante importante. Cuidado con eso. Pues como digo, se fija en Francesca y Paolo, que son cuñados, se ayuntan, y el marido de ella los mata, pero aquí empezamos a encontrar ya las primeras referencias al amor como constructo, como objetivo, como destino, como meta y como combustible. Y esto es la Divina Comedia. Muy bien. Francesca y Paolo eran infieles, pero se amaban. Efectivamente. Y hay una frase preciosa cuando Francesca y Paolo hablan con Dante. No voy a reproducir todos los versos, pero hay una frase que Francesca le acaba diciendo a Dante para hacerle entender que incluso en el infierno eran felices, y entre comillas, Dante escribe: porque el amor nos procuró una misma muerte. A mí me parece insuperable. Sí. O sea, sí, mi marido nos mató porque teníamos ayuntamiento carnal siendo cuñados, pero es que la realidad es que vamos a pasar toda la eternidad juntos y eso nos satisface más. Claro, porque nos amamos. Que vivir porque nos amamos, efectivamente. O está la gula, la codicia, la ira, y justo después de atravesar la ira, llegamos a Dite, que es la capital del infierno, que es la ciudad que marca el ecuador del infierno. Es que no le faltaba nada, hasta capital. Bueno, y una capital magníficamente descrita, en la que cuando abandonamos Dite llegamos a la herejía, que son los que no creen en la inmortalidad del alma, y aquí es donde ya Dante decide que no se guarda nada y habla de dos personajes claramente que tienen que ver con el autor, vuelvo a recordar que este libro es primero un libro de autoficción y segundo una novela. Pero una herejía que tampoco es necesariamente religiosa. No, para nada. Es esa inmortalidad del alma. Tú no crees en la inmortalidad del alma, yo creo que eres un hereje. Correcto. Al final, en el infierno no están los pecados cristianos. Los pecados cristianos están en el paraíso y en el purgatorio sobre todo. Farinata es uno de los personajes que se encuentra con Dante y con Virgilio. Farinata fue un coronel gibelino arrogante que se enfrenta a Dante por su pasado, porque Farinata, justo el año en el que nació Dante, había perdido la batalla que le da el poder de Florencia a los güelfos. Entonces era como: yo nazco y tú pierdes Florencia. En fin. También se encuentra a Cavalcanti, que media entre la pelea entre Farinata y Dante. Y Cavalcanti es el padre de Guido Cavalcanti, que es el mejor amigo de Dante, al que el propio Dante exilia. Por cierto, Cavalcanti murió en el exilio y nunca se pudieron volver a encontrar. Cuando Dante era político, como digo, lo expulsó. Le pregunta por su hijo y el autor le dice que no ha vuelto a Florencia porque a lo mejor no se lo merece. Entonces, cuidado con Dante, que incluso a los amigos
No, es que eso es lo más fuerte. Era peligrosito. Claro, Chico claro. era peligrosito. Que y no era no muy pensaba- firme con sus ideas. No pensaba, a este le tengo cariño, le voy a poner en una buena posición. No. Este ha hecho esto, esto y esto. Correcto. Tú aquí. Hablan también de por qué Guido Cavalcanti, que es el mejor amigo de Dante, no está con él atravesando el infierno y Dante vuelve a decir, es que igual no se lo merece. O sea, no tiene ningún reparo a la hora de colocar pecados veniales o graves en la espalda de ninguno de sus amigos, evidentemente en todos los de sus enemigos. Llegamos al círculo séptimo, que es la violencia, en el canto octavo del círculo séptimo. A nivel de poesía hay una auténtica locura, que es el bosque de los suicidas. Wow, sí. Léanlo, léanlo, no les puedo decir otra cosa. Incluye también en este canto a los sodomitas, pero no tanto por el aspecto pecaminoso de la homosexualidad, entendido en esa época, sino en tanto en cuanto a los tocamientos indebidos de profesores a infantes. ¿Esto puede ser un poco actual incluso? Sí, lamentablemente sí. Vale. Esto lleva pasando aproximadamente desde Aristóteles. Bueno, seguramente antes, ¿vale? Quiero decir, los griegos eran depravados, pero no lo inventaron todo. También habla de los obispos, de los profesores, de los humanistas, y él dice, aquí están por sus mal erguidos nervios, que es una manera muy metafórica Sí. de llamar al falo. Sí. Entonces, en vida no supieron controlar sus malerguidos nervios y aquí, Qué bueno. evidentemente, están pecando. Llegamos al fraude en el círculo octavo y aquí ya hay un ligero cambio de actitud en el escritor. Aquí encontramos que Dante, que no se había guardado nada, empieza a hablar mal, con desdén, con odio, casi te diría que con rabia y ganas de castigar. Hay una actitud menos comprensiva y mucho más beligerante porque aquí ya no hay ni perdón ni comprensión con el pecador. Dante se enfrenta a los pecadores de una manera absolutamente irrespetuosa. Los primeros que encontramos aquí son los papas simoníacos. Y la gente dirá, ¿qué es la simonía? Bueno, yo podría pecar de pedante y decir que lo sé. Bueno, sí, lo sé, pero la primera vez que lo leí no lo supe. Y resulta que la simonía en el cristianismo básicamente es la corrupción. Claro. Así que los primeros a los que encontramos en el fraude son a los papas simoníacos, y este canto es muy especial porque no les vemos las caras. Dante habla de que están todos enterrados de cintura para abajo, con las piernas hacia arriba. Es que esa parte es muy chula porque dicen que coincide mucho con la situación actual, o sea, con el momento que estamos atravesando ahora. Que hay mucha corrupción, pero si tú estás dentro, tú no puedes decirlo claramente, pero tú puedes mandar mensajes ocultos, que es lo que hace él en su obra magna, en la Divina Comedia, para que la gente que está en tu partido, bueno, o de tu lado, vea que tú sabes cosas. Y como quedan solo 25 minutos, voy a correr. Sí. Necesito yo 7 horas para hablar de la Divina Comedia. Al final van pasando las cosas y se llega llegamos al Cocito, que es el centro de esa tierra redonda, que es donde está Lucifer, enterrado hasta la cintura. Un Lucifer tricéfalo. En 2 de las bocas laterales lleva a Casio y a Bruto, que fueron los principales instigadores de la tradición a Julio César. Y en la boca central, Lucifer tricéfalo mastica a Judas. O sea, es que la simbología es brutal en cada uno en este caso, de los círculos, por ejemplo. Y probablemente haría falta anexos para que nos explicaran quién es cada uno de los personajes a los que se está refiriendo el propio Dante. Una cosa más antes de pasar al purgatorio. La última palabra del canto que termina con el infierno es estrellas. Llegamos al purgatorio atravesando una hendidura por donde Lucifer está hundido. Recordamos que el mundo de Dante de 1231 era una esfera y a Galileo lo quiman en 1646 por decir lo mismo. Por cierto, uno de los grandísimos analistas de la Divina Comedia en la historia ha sido Borges. Y Borges dice que el canto del purgatorio es un resumen de toda la obra de Góngora. Wow. Si lo dice Borges, será verdad. Yo reconozco que a Góngora no lo he leído tanto como para poder hacerme una idea. En estos primeros versos del purgatorio encontramos... Perdón, será al revés, ¿no? Es decir, Góngora se inspira en el purgatorio efectivamente, para toda su obra. Correcto, sí, perdón. En el purgatorio encontramos las 4 virtudes teologales principales, que son la prudencia, la justicia, la fortaleza
y la templanza, y también habla de ellas cuando se refiere a esas 4 estrellas, y con ellas como objetivo se adentran, como digo, por esa hendidura hacia el purgatorio, en este caso yendo hacia abajo. Y justo en ese momento empiezan a ir hacia arriba desde el purgatorio como un espacio de esperanza y no de tortura. Desaparecen los demonios que torturan y aparecen los ángeles. En este caso hay porteros en cada cornisa que representan las virtudes teologales. Hay 3 escalones para atravesar la puerta del purgatorio, y aquí hablábamos antes de la bandera de Italia, los detalles alquímicos. Los escalones son blanco, negro y rojo ardiente, que son los 3 momentos de la penitencia: examen de conciencia, contrición y rubor de la confesión. Pero ojo, porque el blanco en la alquimia es la inocencia, albedo; el negro, nigredo, es la nada; y el rojo es rubedo, que es juventud y acción. De alquimia sabe un huevo J.K. Rowling, y hay un montón de alquimia en los libros de Harry Potter. Cuando entra al purgatorio, a Dante se le graban 7 P's por los 7 pecados que tendrá que borrar para salir de allí. La fortaleza y la superación del alma pura, en forma de 2 llaves que el ángel usa para abrir la puerta, son de oro y plata, en simulación de del juicio del confesor y de la absolución. 2 llaves que no dejan de ser el símbolo del Vaticano, por ejemplo. El símbolo del Papa, efectivamente. En este caso hay cornisas, hay 9 espacios que son llamados cornisas. Del más bajo al más alto, el más venial es la lujuria, y el más grave es la soberbia. Voy a ir muy rápido porque quiero que hablemos de Beatriz. En un momento determinado aparece Beatriz en la trama porque porque Virgilio no puede seguir. Ya lo ha avisado Virgilio en el primer canto. Efectivamente. Después de transcurrir por el purgatorio, llegan al paraíso terrestre, que no es el paraíso celestial, y se encuentran con Estacio, otro poeta clásico que, por cierto, consigue la purificación del alma estando con Dante, y aparece Matelda. Ojo a esto, Matelda. Es una invención dantesca, evidentemente, pero es una alegoría. Matelda, al revés, es leído como adletam. Adletam en latín significa hacia la beata. Wow. Y en ese momento que habla y aparece Matelda, justo asistiendo a la purificación de Dante entre el río Leteo y el Eunoé, que es una invención dantesca, aparece Beatriz. ¿Y cómo aparece? Si me permiten. Permítanme leerles cómo aparece Beatriz. Del centro de la nube de esas flores que las manos angélicas lanzaban y por doquier caían, una dama me apareció de olivo coronada, con un cándido velo y verde manto, vestida del color de llama viva. Mi alma, que ya hacía mucho tiempo se había estremecido y conmovido con el gran estupor de su presencia, sin que mis ojos la reconocieran por la oculta virtud que ella emanaba, sintió la fuerza del antiguo amor. Estos son los versos que describe Dante cuando aparece Beatriz, y aquí podemos hablar de que Beatriz efectivamente fue el primer amor infantil de Dante. Hablo de cuando tenían 7 y 8 años, o sea, eran de verdad niños. Ahora volveremos a Beatriz, pero en este caso habla, y vuelvo a hacer el guiño de la bandera italiana. Ojo al vestido. El velo, el verde manto y la llama viva, la bandera italiana, blanco, rojo y verde. Pero no, son las 3 virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad, entendida como el amor. Este momento es fundamental y emocionante, porque Virgilio desaparece sin despedirse, se va a la francesa. Dante y su personaje sienten que el clásico los abandona, pero no solo a él y a todos. Dante llora la pérdida de su maestro, y Beatriz lo consuela, y es importante porque es la única vez en toda la obra que aparece el nombre del autor, y son las primeras palabras de Beatriz. Dante, no llores porque Virgilio se haya ido, no llores todavía, pues llorarás a causa de otra espada. Y ahí arranca la purificación de Dante, que se ha quedado por fin sin pez en la frente. Wow. Yo puedo seguir, pero me sabe mal, es que no estáis hablando nada, chicos. Es que estamos embelesados, Aitor. ¿Qué quieres? Mira, yo os voy a contar una intrahistoria. Ahora que ya nos has desmenuzado el libro como nos gusta. Yo creo, bueno, ya. Luego os digo cosas. No, por Dios. Mira,
hay una anécdota súper chula, que he dicho antes, súper mágica, que es que cuando Dante muere, todavía el libro no se había terminado de publicar. Y pasan unos meses, nada más y nada menos que 8 meses, en los que la obra no se puede recoger completa porque los familiares y amigos y tal no encuentran el resto de capítulos que faltaban por enviar a la revista, a los fascículos. Y yo me imagino a Dante desde arriba pensando, ¿estos son tontos? O sea, de verdad, de verdad. Total, no se le ocurre otra cosa que aparecerse. ¿Y cómo se aparece? Pues está su hijo mayor durmiendo y se le aparece, y él se queda loco y le dice, papá, ¿pero estás vivo? Y le dice, yo estoy vivo, pero yo estoy vivo en la vida de verdad, no como tú. Claro. Total, le indica dónde tiene que encontrar los documentos y el hijo, nada más levantarse, va a casa de ese chico, coge los documentos, que por cierto estaban llenos de humedad porque era un lugar, estaba como detrás de las piedras y tal, y por fin los publican. Si no fuera por ese sueño, no tendríamos la Divina Comedia completa. Así es. Que, ojo. Así es. Ojo. Y dicen que es como el hecho más místico de la literatura, Bueno, el libro en general es bastante místico. Que está lleno, que por cierto eso... Ya sé que no quieres decir más rollo, pero me interesa muchísimo que nos cuentes los secretos que hay en el libro. Es que en cada estrofa hay un secreto, en cada estrofa hay una venganza, en cada estrofa hay un apuñalamiento. Cuéntanos alguno, ¿no? Es que podríamos hablar ahora mismo que estamos en el paraíso, por cierto. La última palabra del purgatorio es también estrellas. Ahora que estamos en el paraíso podemos hablar que Dante se encuentra con un antepasado suyo, que es Cachagüida, que se lo encuentra como espíritu luminoso porque en el purgatorio ya no hay ángeles, en el purgatorio todo son luces, es todo muy... En realidad el purgatorio en ese sentido es bastante perroflauta. Fue un caballero que murió en la cruzada, el propio Cachagüida, y a él le otorga la capacidad de fabular con la fantasía del exilio de Dante. La comedia, esto es algo que no he dicho al principio, se escribió de 1306 a 1321, pero Dante la sitúa en mitad del camino de la vida. Esto es cuando él tenía 35 años, que corresponde al año 1300. Ergo, él está escribiendo en 1317, situando cosas en su vida de 1300. Claro. Y por eso el propio Cachagüida le habla de ese sufrimiento que va a tener que sufrir estando exiliado. También hay un momento... que se encuentra con Justiniano, que le cuenta la historia desde el emperador Carlomagno hasta el tiempo de Dante, y hablan de política, porque este libro también es un libro político. Entonces, Dante le habla del deseo que él tiene de la llegada de un Justiniano, de la llegada de un Carlomagno, que ponga orden en esa Europa medieval que estaba deshecha. Permitidme destacar dos cantos en el paraíso, que son los dos cantos a San Francisco de Asís y a Santo Domingo de Guzmán, que son posiblemente las poesías más bonitas que yo he leído jamás en mi vida, son hagiográficos, y cierran el círculo haciendo un llamado para pasar a la posteridad, porque Dante también quería pasar a la posteridad, y no lo oculta en ningún momento en la comedia. Claro. Dante se encuentra al final del tercer día del viaje por el paraíso y necesitan un tercer guía porque Beatriz ya no puede aparecer más. En ese momento aparece San Bernardo, que intercede ante la Virgen para que Dante pueda llegar a Dios y a la visión final de Dios. Ven un río de luz que Dante debe beber, purificándose, llegándose así al canto 33, que es la visión de Dios. Ojo, que no es un Dios cristiano. Ojo que Dios aquí aparece como constructo intelectual del amor, de la caridad. Y estos son los versos que preceden a ese encuentro. Creo que, por la fuerza de aquel rayo que soporté, me habría desmayado si hubiera separado de él mis ojos. Y por esa razón fui tan osado al sostenerlo, y tanto lo sostuve que uní mi vista con el infinito. Oh inmensa gracia que me permitió clavar mis ojos en la luz eterna hasta agotar la fuerza de mi vista. En su profundidad vi que se encierra cosido con amor en un volumen todo lo que despliega el universo. Encontrarse con Dios, para Dante, significa encontrarse con que el mundo está bien hecho pese a todo porque está cosido con amor. Y estos versos son evidentemente un ejemplo clarísimo del dolce stil nuovo del que Dante es principal
protagonista. Fíjate qué curioso cosas que nos estás contando, ¿no? Es decir, que Dante en su vida personal o en su labor política no hacía prisioneros por muy amigo que fuera, y eso denota que a lo mejor no era un santo. Más bien no, más bien no. En cambio, su obra lo que nos está diciendo es que el mundo se cose con el amor. Y además no es un amor cristiano, es un amor de verdad, de amarse, claro, de cuidarse, de respetarse, de entenderse. Antes de hablar de Beatriz, muy rápido, permitidme leer los últimos versos del libro. Uh-huh. Como digo, los últimos versos del libro. Con esto acaba la Divina Comedia. La fantasía se quedó sin fuerza, mas ya mi voluntad y mi deseo giraban con la fuerza del amor que mueve el sol y las demás estrellas. Es espectacular. 3 estrellas, 3 finales. 3 libros dentro de la Divina Comedia. Infierno, Purgatorio y Paraíso. Y he dejado para el final a Beatriz, porque Beatriz es importantísima. Yo creo que las mejores cartas de amor de la historia de la literatura son las que Dante le hace a Beatriz en este libro. Existió, fue el gran amor de Dante, pero se casó con otro, ojo, como Dante lo hizo con otra, no, aquí no hay. Pero más allá de eso es una construcción intelectual que justifica algunas virtudes literarias de la obra. Quiero muy por encima hablar del concepto de Donna Angelicata, que en la poesía del Dolcesti Nuovo está muy presente, que por cierto son pesadísimos, son cursis hasta la extenuación. Pero es que no se acaba aquí, está Beatriz en Dante, pero es que Petrarca ama a Laura, porque es que es mucho más fácil amar a Laura y a Beatriz que amar a Antonina, a Manuela, claro, a Dalila. Son nombres que evocan cosas. En este caso, Beatriz es la beldad, pero también es la beatitud. Recordemos lo de atleta, hacia la beata. Pero en el caso de Petrarca, Laura es el aire, el aura, el oro. Los poetas del Dolcesti Nuovo son muy cansinos. Y con esto acaban las notas y empieza los últimos 11 minutos de la segunda temporada. Hay un libro maravilloso, escrito por Dante, que no es la Divina Comedia, que se llama La Vita Nuova, escrito en 1294, que es la biografía amorosa de Dante, y que va desde que se conocen a los 9 años hasta que Beatriz muere, e incluso un poco más allá. Es una cosa dulcísima, amorosísima, es el epítome del te quiero, y ojo, porque los últimos versos de ese libro anuncian que escribiría la Divina Comedia cuando hablaba sutilmente de Beatriz. Pensamos, recordemos lo que he dicho, de que Beatriz es en realidad un constructo intelectual. En ese final del libro de la Vita Nuova, Dante habla del proyecto de la Divina Comedia como homenaje a su gran amor, que es Beatriz. Wow, o sea que realmente toda esta obra es un homenaje. Así es. Qué maravilla. Es una crítica política, una venganza personal por su exilio y un te quiero, te adoro, te compro un loro. Y una propia expiación de sus propios pecados. Creo que era necesario para él, efectivamente. Hay una edición, además de la de acantilado que dices que me encanta, hay una edición que está ilustrada por el propio Botticelli. Sí, bueno, de hecho, el otro cuadro grande. Sí, claro, de hecho en esa tiene en la portada la ilustración en la que se inspiró Dan Brown, la ilustración que vio Dan Brown para hacer El Infierno. Y tiene también, bueno, es de la editorial Abada Editores, y tiene también un ensayo iconográfico de Juan Calatrava. Y esa versión es verdad que es para los muy cafeteros. O sea, quien quiera tener un tesoro, pero es preciosa. Preciosa. Cualquier edición de la Divina Comedia es en realidad un tesoro porque el tesoro es leérsela. Es un ejercicio literario verdaderamente salvaje. Eso sí, no puedes pasar de leer a Alice Kellen. De Alice Kellen a la Divina Comedia, no. No, por favor. ¿Vale? No, porque te va a volar la cabeza. Claro. O sea, a tope con Alice Kellen, a full. Ojalá viniera el programa. Pero no puedes pasar de Alice Kellen a la Divina Comedia, ¿vale? La Divina Comedia es, como decías tú antes fuera de micro, sexto de arquitectura. ¿Vale? Y Alice Kellen es octavo de GB. Con todos los respetos, hay que hacer octavo de GB. ¿Que sentís que la Divina Comedia ha tenido... Es una pregunta, no sé la respuesta. Nos quedan ¿Ha tenido 9 minutos de temporada. ¿Influencias posteriores? ¿Ha influenciado a otros artistas? Bueno, el propio Dante, o sea, su nombre se utiliza como un término, dantesco. Quiere decir grotesco. Como... Bueno, es que en el infierno... Cuando realmente no está tan mal la pobre comedia. No, al revés, es formidable, pero es verdad que en el infierno hay cantos, hay versos que son
verdaderamente estomagantes. Es que no se deja ni un detalle. Nosotros hemos pasado por encima porque Claro. queremos hablar de todo el libro, pero la realidad es que es un libro muy difícil de leer porque Y hay luego- tramos verdaderamente duros. Sí, y luego además hay gente que piensa que el infierno, el purgatorio y el paraíso, el cielo, se los inventó Dante. No es coña. Y no se los inventó Dante. No se los No inventó. se los inventa. Sí que es verdad que yo tengo, bueno, es que como te he dicho esta mañana me he puesto a investigar, bueno, esoterismo, iniciática, un montón de cosas, pero también me he puesto a investigar si Dante tuvo algún tipo de aparición, porque es verdad que está todo como muy bien hecho. O sea, Sí, sorprende porque... algo tenía que saber que no sabía el resto. Sí, es verdad. También es verdad que escribe el libro acaba de escribirlo en 1321 y lo basa en 1300, con lo cual él juega lo que decíamos antes de que la función cree la forma. Porque él, al ubicar el libro 21 años antes, él habla en el libro de cosas que ya han sucedido, que él ya sabe, Claro. pero como es un libro de autoficción, lo que decíamos antes de Cachagüida, su tatarabuelo le premoniza en la Divina Comedia que lo van a exiliar cuando él lleva 10 Lleva años exiliado. claro. ¿Vale? Entonces él juega con eso también, que a mí me parece un alarde literario salvaje, porque hay que tener muy claro lo que quieres contar para que, escribiendo una poesía, como digo, A, B, C, D más 1, que es una locura, es que no te dejas nada a la improvisación. Es que no hay ni un verso que no tenga nada que ver con algo que viene o que va a venir. Muy fuerte. Bueno, recomendamos la Divina Comedia, quizá no a todo el mundo, pero sí a quien esté preparado A todo el mundo. El que no pueda, que la abandone. A todo el mundo. Venga, pues a todo Mira, el mundo. el otro día estaba leyendo un compendio de géneros cinematográficos y demás, Hacía tiempo que no salía al cine, ¿eh? donde se hablaba de las buddy movies, ¿no? De las películas De colegas. de colegas que se embarcan en una aventura. Pues la serie Starkey Hatch, o Límite 48 horas y tal. Donde se dice que al final el que exista un colega al lado es porque el verdadero protagonista tiene que interactuar con alguien, Claro. tiene que reflexionar con alguien, tiene que exteriorizar lo que siente a alguien. Esto es una buddy movie en Sí. Total. Sí, sí. En esencia. Transcurriendo por una semana, se tira, creo que son 3-4 días en el infierno, 2 en el purgatorio y otros 3 o 4 días en el paraíso. Y sí, tiene 3 colegas. Claro. Tiene a Virgilio, que es su mentor, a Beatriz, que es su amor, y luego a San Bernardo, que es la figura que intercede Sí. para que pueda ver a Dios. Para que pueda llegar Pero al final no son más que repositorios para que el propio Dante exprese, para que hable, para que cuente o para que reciba enseñanzas. Sí, efectivamente. Yo de todos modos creo que el momento de Beatriz, el purgatorio es precioso, ahí hay amor a raudales, pero creo que precisamente eso que tú dices, Javier, del buddy movie, del colega con Virgilio, es algo tan adulto, tan actual, esa conversación que tiene el alumno con el maestro, pero que el alumno ya casi ha superado al maestro y el maestro lo entiende, lo acepta. Hay escenas entre ellos dos, conversaciones entre ellos dos. Las conversaciones en un poema, os podéis imaginar que no son fáciles de leer. Quiero decir, esto es todo verso y Dante dijo y el otro con verso, en fin. Pero son de una madurez salvaje. Y esto, como digo, sin abandonar que es un libro político. Claro. Es un libro en el que Dante habla de su época. Porque en ese momento la religión y la política eran prácticamente una sola cosa. De hecho, fíjate si eran lo mismo, que a un lado estaba el Papa y al otro estaba el Sagrado Imperio Romano Germánico. Me encanta. O sea, no había dudas, era todo sagrado. Bueno, chicos, yo me voy a despedir. Bueno, párate un poco, que quedan 4 minutos. No, pero es que yo me quiero... Explayar. Ah, Sí. perfecto. Bueno, Sí, pues sí, sí. hasta aquí la Divina Comedia, hasta aquí el libro, léanlo y cuéntanos por redes sociales si les ha gustado o si les he parecido un pesado, que ya sé que sí. Y ahora entramos en el momento lágrimas porque nos tenemos que marchar. Por cierto, gracias Javier, gracias Mamen, Gracias a ti, Aitor. por permitidme soltaros este rollo. Gracias a ti por Gracias, enseñar, España. por darnos la Gracias, oportunidad España. de leer la Divina Comedia. Por favor. Bueno, pues Aitor nos dijo que íbamos a tener un minuto para despedirnos y yo ignoré el mensaje porque dije, no lo voy a pensar. Sin embargo, a punto de llegar aquí, me ha venido lo que quería decir. Y es que creo que por muy buen escritor que sea alguien,
el libro no llega si no hay alguien que lo lee. Por muy bueno que sea este podcast, no llega a ninguna parte si la gente no lo escucha. Y yo creo que la primera temporada estuvo muy bien, pero que esta segunda temporada, aparte de que nosotros individualmente y como equipo hemos mejorado mucho, creo que el contenido del programa ha mejorado. Y ha mejorado y ha llegado a mucha más gente que en la primera temporada. Una barbaridad de gente. Entre ellas, mi abuela. ¡Oh! Sí, ¡Pero mi qué abuela. sorpresa! Qué Mi abuela bueno. escucha muchísimo la radio y se enteró hace muy poco de que yo tenía un podcast y es la única probablemente que no lo escucha en diferido, sino que lo escucha en el momento. ¡Qué bueno! Y yo no sé si a mi abuela, bueno, mi abuelo ya está muy mayor, también lo escucha, le interesan los libros, pero se ve que la cara que pone cuando lo escucha es tan bonita que yo solamente por eso Bueno, le interesa la voz de su nieta. Pero qué historia tan bonita. es una pasada. Y Pero es además que- lo sabes desde hace semanas y te lo has guardado como una No, perra. No. Me enteré hace muy poco. Oh. Además, eso ella decía que como nadie le había contado que su hija, ella que escucha la radio 24 horas porque duerme con la radio, es de esas personas, que su hija iba a decir que su nieta tenía un programa. Y, qué bonito. Qué bonito, mamen. Mira, al hilo de eso, leía recientemente una reflexión que decía que un libro es un mensaje entre quien lo escribe y quien lo lee, pero un mensaje a través del tiempo y el espacio. Da igual cuándo se ha escrito el libro, si hace 15 días o hace 150 años, y da igual si lo ha escrito tu vecino o alguien a 7.000 kilómetros de distancia. En el momento que lo estamos leyendo se produce un diálogo. Siento con cada capítulo de nuestro podcast que ocurre algo similar. Yo no sé, las personas que nos escuchan, si lo escuchan quincenalmente o se guardan varios capítulos y los escuchan seguidos, pues cada 3 meses, pero que en cada uno de estos capítulos nuestra intención siempre es generar ese diálogo en el espacio y en el tiempo con las personas que nos escuchen como tu abuela en la emisión en directo, ¿no? En la emisión en las ondas, o gente que nos escuchará dentro de 4 años. Y además vamos a tener la oportunidad de comentar todas las dudas que tengan. Sí, porque el día... Para los que nos escuchen después del 31 de julio no tiene ningún sentido. Me voy a pasar un poco, Rubén. ¿Vale? Es el último programa de la temporada. Uy, he hecho un pequeño spoiler de la No, está temporada. bien. El día 31 de julio en la librería Imperio vamos a celebrar una fiesta por el final de la segunda temporada a las 7 de la tarde. Ahí estaremos respondiendo dudas, haciéndonos fotos, celebrando en general un poco la fiesta en la Plaza de las Letras. Y bebiendo cerveza. Y bebiendo cerveza y agua, porque somos gente sana y alcohólica a la vez. Sí. Pero hacemos una fiesta no porque se acaba la segunda temporada. Hacemos una fiesta Porque tenemos un sorteo. porque tenemos un sorteo, efectivamente. No. Vamos a hacer un sorteo salvaje. El mejor sorteo de la historia de la literatura de este país. Es una locura. Pero literalmente. Por la calidad de las obras y por el número de obras. Por el volumen, efectivamente. El ganador hace una librería. Sí. Literalmente. Esto es la realidad. Pero no solamente por eso. Vamos a hacer una fiesta porque vamos a volver en octubre. Qué buena noticia. Habrá tercera temporada de la Plaza de las Letras. Y ahora sí, chicos, rápidamente, ha llegado el momento de despediros. A la dirección de sonido estuvo Rubén Muñoz. Gracias, Rubén. También estuvo Pablo Arreales a lo largo de esta segunda temporada. Un abrazo, Pablo. Así que, mamen, muchas gracias. Gracias a vosotros y gracias a ti que lo estás escuchando, porque gracias a ti hay tercera temporada. Gracias, Javier. Gracias, Aitor. Gracias, Mame. Os quiero mucho. Yo solo sería un loco cantándole a la luna sin estos compañeros. Pero los tengo. Y vosotros también. Feliz verano. He sido Aitor Pilán de Miguel. Esto es La Plaza de las Letras.